Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web Repara tú mismo. El presente vídeo está dedicado a un receptor TDT que el mismo, cuando lo conectamos, salta la imagen. Al cabo de un rato la misma se pone correcta, como veis, y el modelo es un Coltec de los básicos, de los económicos. Como veis, vuelve a saltar la imagen nuevamente. Hay momentos que se para, salta, etcétera, etcétera. Voy a desmontar el mismo, comprobaré los condensadores y a ver qué se puede descubrir en él y si puedo localizar el fallo. Bueno, en ese momento no habían suficientes avances médicos. El receptor es del modelo Coltec DT12. Ya digo, es de los más económicos de este fabricante. Y bueno, muchos receptores chinos, más o menos del mismo tamaño, pues realmente la placa que llevan en el interior básicamente es la misma. Unas marcas copian a las otras, o básicamente es la misma marca que tiene unas submarcas y lo único que cambia es la carcasa exterior. Para desmontar el mismo, lo único que tenemos que hacer es ir sacando todos los tornillos que tiene la carcasa y podemos acceder al interior del mismo. He quitado los 5 tornillos, sacaremos la carcasa, la misma sale hacia la parte posterior o haciendo una pequeña palanca hacia arriba y accedemos a la parte de la placa electrónica. Sacaremos el frontal para trabajar más cómodamente, ya que vamos a revisar la parte de las soldaduras también. Para sacar el frontal, lo único que hacemos es una pequeña palanca en la tapa y sacamos la misma. La tapa pues va enganchada de esta manera, como si fuera un libro. Sacamos la misma y ya tenemos acceso a todo el interior. En el interior principalmente lo que observaremos es si hay condensadores abombados, si vemos algo quemado, vemos una especie de mancha en esta parte y también por aquí, pero esto es pegamento que el fabricante pone para sujetar los diferentes componentes. De esto no hay realmente ninguna parte quemada. Es una placa que tiene muchísimos condensadores, como veis, y bueno, principalmente el fallo de este tipo de placas son los condensadores. Entonces la tarea ahora es ir comprobando uno a uno a ver por qué está dando este tipo de fallo, de saltar la imagen. Generalmente en las placas de aparatos TDT lo que suele fallar habitualmente es la parte de alta tensión. Como veis aquí en la placa, indicado por High Voltage Danger, High Voltage Danger, mi inglés no es que sea muy bueno, lo reconozco. Y bueno, toda esta parte es la parte de alta tensión, de entrada de 220 voltios, y lo primero que comprobaremos serán los condensadores de entrada y filtraje de tensión, que serían estos dos, y luego seguiríamos por los condensadores de mayor tamaño. Comprobaríamos también los dos de la fuente de entrada, seguiríamos por este, y si el problema persiste, pues ya sería comprobar el resto de condensadores. Vamos a sacar la placa, quedan 2 tornillos más en los laterales y iré comprobando los diferentes condensadores. Los primeros que comprobaré serán los 2 condensadores de la fuente conmutada. Lo primero es cortocircuitar los mismos, ya que han estado conectados a 220 voltios y puede quedar algún voltaje remanente en ellos. Cortocircuito los mismos y los comprobaremos si tenéis con el ESR y si no, sacando los mismos de la placa y comprobándolos con un capacímetro.
Para comprobar los condensadores, ya he dicho que si disponéis de capacímetro debéis sacar los mismos y comprobarlos fuera. Y si disponéis de ESR o medidor de resistencia serie, este es uno que tenéis en la página web de Para Tú Mismo, para construirlo vosotros, podéis utilizarlo. Vamos a comprobar vamos a utilizar el medidor de condensadores, el medidor de resistencia serie, y a ver qué tal. Encendemos el mismo, ajustamos la escala a fondo de escala. Muchas veces, dependiendo de cómo esté gastada la pila, la aguja no llega a tope, sino que se queda a la mitad. La ajustaremos en no OK, a tope de escala, y vamos a comprobar los dos condensadores que hemos dicho antes de 10 microfaradios, 400 voltios. 10 microfaradios es una medida que con el SR se puede medir, pero puede ser un poco dudosa, ya que el ESR, capacidades de 1 microfaradio, 4,7 hasta 10, no acaba de darlas bien. Pero bueno, nos puede dar una idea de cómo están los condensadores. Probamos uno de los condensadores y la aguja ya no nos marca OK, nos marca como que el condensador está regular o regular mal. Comprobaremos el otro y casi que está un poco peor que el anterior. La aguja marca menos todavía. Inicialmente, y ante la duda, estos dos condensadores se sustituirían, ya que, lo dicho, todos los condensadores de entrada de este tipo de fuentes de alimentación suelen dar muchísimos problemas. Voy a comprobar los dos condensadores pequeños. Hay uno de 1 microfaradio y uno de 47 micros. El de 47 debe darnos medida OK, ya que está en el rango de medida del aparato. Este es el de 47, nos da prácticamente OK, y el de 1 microfaradio, aun estando OK, nos marcará mal, porque el aparato no puede medir condensadores tan pequeños. Es para condensadores de más de 1 microfaradio. Por lo tanto, el de 1 micro inicialmente parece que está OK. Los de 1 microfaradio que están OK siempre suelen marcar a mitad de escala. Voy a medir, por ejemplo, ya para comparar, el de 220 micros. A ver si consigo enfocar un poquito. El de 220 micros que tenemos aquí, y este nos daba OK, como veis. Otro condensador que está al lado de 220, que es de 470 microfaradios, y también da OK. Por lo que, antes de liarme a comprobar más condensadores y perder más el tiempo en comprobar otras partes de la placa, lo primero que voy a hacer va a ser sustituir los dos condensadores de 10 microfaradios, 400 voltios, que son los que en la mayoría de receptores TDT están dando problemas, ya que realizan las fuentes de alimentación excesivamente justas, se calientan muchísimo, y los condensadores, por calentamiento y por desgaste, llegan a dar problemas. Ya os digo que, por deducción y para ir un poco a tiro fijo, lo primero es sustituir los dos condensadores, o el condensador, dependiendo del tipo de placa que tengamos, de la parte de entrada de alimentación. En este caso tocará estos dos. Caso de que sustituyendo estos dos continúe el problema, pues ya continuaremos midiendo el resto de condensadores. Ya mediríamos la parte de RF, la parte de entrada de antena, y a ver si localizamos en alguno de ellos el fallo. El siguiente punto ya sería medir en la parte de salida del conector de SCAR, el euroconector. Voy a sustituir estos dos y a ver qué tal pita el tema. Ya tengo preparado para el cambio de los condensadores, y lo primero, buscar repuestos. Tengo una pequeña cajita con los condensadores más habituales que suelo utilizar en las reparaciones, y la mayoría son condensadores que se utilizan en las fuentes de alimentación conmutadas y aparatos similares. Condensadores de 350, de 63, de 25 voltios. Ya os digo, no es que hay muchísimos más condensadores, pero los más habituales que suelo cambiar, pues ya los tengo en una pequeña selección y siempre voy teniendo.
Vamos a colocar dos condensadores de 350 voltios, 10 microfaradios. Los que teníamos colocados eran de 400 voltios, pero al no localizarlos en la tienda, los de 350 nos pueden servir perfectamente. Preparado ya los dos condensadores. Y lo primero que tenemos que fijarnos antes de sustituir ningún componente es que los condensadores electrolíticos tienen polaridad, positivo y negativo. Este es el terminal negativo, marcado con una franja. En la placa está marcado con una parte rayada, y si no nos fiamos de que en la placa no esté identificado, un consejo que yo suelo utilizar, o una cosa que yo suelo hacer habitualmente, es marcar en la placa dónde va el terminal negativo y dónde va el terminal positivo. Para el otro hacemos lo mismo, positivo y negativo. Y a la hora de volver a soldar el nuevo componente, pues la verdad es que os servirá de bastante ayuda y evita confusiones. Otra solución es dibujar la placa, hacer un pequeño esquema con la polaridad, o sacar alguna foto o incluso algún vídeo como estoy sacando ahora. Pero bueno, con hacer una pequeña marquita, pues la verdad es que suele ser suficiente. Voy a desoldar los mismos y los sustituiremos. No lo he comentado antes, pero normalmente este tipo de condensadores, cuando dan problemas, el componente se calienta anormalmente, o sea, se calienta más que el resto de componentes que tiene alrededor. Por lo tanto, otra opción que tenemos, si no sabemos qué componente está fallando, es dejar la placa enchufada durante un rato, la desconectamos y tocamos los diferentes condensadores. Y apreciando con el dedo la temperatura de los mismos, podremos más o menos tener una idea de por dónde está el problema. Voy a sacar los mismos, calentamos un poquito la soldadura y vamos estirando del condensador. Este cuesta un poquito más, ya que el fabricante lo que ha hecho es darle una pequeña capa de pegamento para que el condensador no se mueva. Tal como os comentaba, la serigrafía, tenemos el terminal negativo rayado y el terminal positivo sin rayar, indicado con el símbolo del condensador y el positivo. Sacaremos el otro y lo que haré será retocar con el desoldador las soldaduras para limpiar las mismas. Según se va aplicando un punto y otro, con el soldador se va haciendo un movimiento de vaivén al condensador y se puede extraer el mismo. Técnicas para desoldar hay muchas, cada uno usa la que le es más cómoda o la que le va mejor. A mí este procedimiento para sacar los condensadores me va bastante bien, y lo que hago es a posteriori retocar las soldaduras limpiándolas con el chupón. Ya os digo que cada uno tiene su procedimiento de trabajo, a mí este me va bastante bien. Ya tenemos una soldadura limpia. Limpiamos la otra con el chupón. Otra más. Vale, esta se ha resistido un poco. Y la última. Si vemos que alguna, como son con soldaduras a doble cara, son placas que tienen pistas de cobre en ambos lados, si vemos que alguna no queda totalmente limpia, le aplicamos un poquito de estaño y volvemos a darle soldador con un poquito de estaño y volvemos a darle con el chupón. Ya tenemos las pistas limpias, colocaremos los condensadores.
Un pequeño truco que tiene al colocar los condensadores es que los mismos, en lugar de meterlos a tope de placa, como estaban los anteriores, lo que es aconsejable es dejarlos ligeramente elevados. Dejándolos ligeramente elevados, evitaremos que el mismo se caliente excesivamente y generaremos un poquito de refrigeración por la parte inferior para que el condensador padezca menos en la placa. Hemos comprobado la polaridad, positivo y negativo, con este igual. Recordaros que los condensadores, aparte de llevar marcado el terminal negativo, sus terminales, el positivo suele ser más largo cuando es nuevo y el negativo es más corto, como veis. Los colocaremos ligeramente elevados, doblamos una de sus patillas, mejor dicho las dos, y nos permitirá soldarlo con mayor comodidad, sin que se nos caiga el mismo. Apoyaremos la placa en alguna superficie, por ejemplo en su misma carcasa, y de esta manera podemos soldar ambos condensadores con facilidad. Para no recalentarlos, soldamos una patilla del primero, soldamos una patilla del segundo, volvemos al primero y soldamos el segundo. De esta manera no recalentamos el componente. Otra opción es también esperar un poquito entre soldadura y soldadura para que se enfríe un poco el calor que hemos aplicado y que no se dañe el componente. Como veis, ambos han quedado ligeramente elevados, por lo que la refrigeración puede ser mejor. Se recorta los terminales sobrantes. Si tenemos alicate de corte, mejor que mejor. En este momento no lo tengo a mano, pero con la tijera se pueden cortar los mismos. La tijera, como veis, para hacer más fuerza, en lugar de colocarla así, si la colocáis así, podéis hacer muchísimo más fuerza. Eso ya os lo expliqué en un vídeo anterior. Y listos, ya tenemos nuestros dos condensadores sustituidos. Ahora voy a conectar el aparato para ver si inicialmente saca buena señal, o sea, saca buena imagen, o todavía sigue dando problemas de señal de pantalla. Colocar el mismo para evitar accidentes en su soporte, le pongo un par de tornillos y procederé a probar el mismo. Pues nada, he conectado el aparato provisionalmente. Como veis, el mismo está funcionando con sus dos condensadores nuevos, ambos condensadores que aparentemente no estaban tan dañados como parecía. He comprobado los mismos con el capacímetro y la variación de capacidad no es tan significativa. Ahora la veremos. Pero como vemos, la pantalla ya no salta y la imagen se mantiene estable. Por lo tanto, de este modelo de TDT, la avería si salta la pantalla son los dos condensadores de entrada de la fuente de alimentación. Voy a desconectar y volveré a montar el aparato y vemos cómo ha quedado el mismo. Vuelvo a tener aquí abajo el aparato una vez desmontado del televisor, y lo que he hecho para que los condensadores, primero para que no toquen la carcasa cuando la instale, y segundo para que evitar que los mismos se calienten lo máximo posible, ya que una vez han estado unos minutos conectados, los he vuelto a comprobar y los condensadores empezaban a tener un poquito de temperatura. He inclinado los mismos, dejándoles separación con la placa,
y separándolos uno del otro para que no se calienten, también por si la temperatura la estaban adquiriendo del transformador o del pequeño bobinado que tenemos aquí delante. No parece que sea el caso. Este otro pequeño transformador sí que se calienta un poquito, pero tampoco no es para generarle un calor excesivo en los condensadores. Los condensadores se calientan en sí porque la medida de los mismos está excesivamente ajustada para el tipo de fuente de alimentación. Colocándolos de esta manera conseguiremos que se calienten, si no lo mínimo posible, al menos que se calienten un poco menos de lo que deberían. Voy a comprobar los dos condensadores con el capacímetro y veremos que los mismos no tienen la capacidad tan dispar como inicialmente parecería que debería ser. Ambos son de 10 microfaradios, 400 voltios, por lo tanto pondremos el capacímetro en una escala superior, 20 microfaradios, comprobamos los mismos y tenemos una medida de 9,41 para un condensador de 10. Medimos el otro, una capacidad de 9,56, este está un poco mejor, pero dependiendo de la tolerancia que tenga el condensador están por debajo de capacidad, ligeramente, pero sí que están por debajo. Por lo tanto ya afecta a que la fuente de alimentación pueda funcionar defectuosamente como está funcionando. Posiblemente en lugar de unos condensadores de 10 microfaradios hubiera sido mucho más adecuado unos condensadores de 22. Pero bueno, como ya los de 10 están colocados y funciona, no voy a andar haciendo experimentos y cambiando por condensadores de 22 cuando los de 10 inicialmente van bien. Vuelvo a colocar la tapa. Se ensambla la tapa. Coloco la tapa posterior y se vuelven a colocar todos los tornillos que se han desensamblado de la caja, con lo que nuestro Coltec DT12 queda montado y funcionando. Ya habéis visto una avería más de reproductores CDT, fácilmente reparable, ya que estos aparatos de gama baja son de usar y tirar, no se reparen en ningún servicio técnico. Espero que el vídeo os pueda ser de utilidad, que os haya gustado y que ante un problema con el TDT, pues al menos sepáis por dónde tirar. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y el canal de vídeos Repara Tu Micro.